Bruno, ¿ahora? Ramón, ¿me oyes? Ahora te escucho, Bruno. ¿Qué tal? Vale, perfecto. No te escuchaba antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, bien. Aquí preparado ya para hablaros de una gran cuentista española. Que no conocía, Bruno. Una vez más, No, me pillas siempre. No, no la conocía. pues estuvo en Valencia hace unas semanas en el Golem Festival, que le dieron un premio honorífico ¿Sí? en el Golem Festival. Es una señora mayor, tiene ¿Sí? 79 años, pero sigue en activo, sí, sí. ¿De Y quién ya te digo, hablamos? de Cristina Fernández Cubas. Nada. Ya te digo, para gran parte de la crítica es la mejor cuentista de la literatura española actual. Sí, sí, Que, es una gran cuentista. que además, el género del cuento, ¿cómo lo defines, Bruno? Mira, el género del cuento yo creo que no está en O, España o, lo o- o de suficientemente. relato breve. Sí, yo creo que no está bastante reconocido porque yo creo que el cuento tiene lo mejor de la poesía, que es la intensidad y la brevedad, y lo mejor de la narrativa, que es la posibilidad de ser narrado en extenso, ¿no? Por lo tanto, compartiría lo mejor de ambos mundos y yo creo que se merece más respeto en España del que se le tiene. Por eso yo de vez en cuando traigo algún cuentista para Es, reivindicarlo. porque es un género que no acaba de popularizarse en España, Bruno. Sí, en Sudamérica es muy, muy popular y existen unos grandes escritores de cuentos en Sudamérica, pero en España, aunque los ha habido y muy buenos, por lo menos en cuanto a los lectores no acaba de tener el tirón que debería tener por la calidad. Ya te digo, porque mezcla intensidad, mezcla brevedad, pero al mismo tiempo narratividad. Yo creo que es un género complejo y de mucho valor. ¿Eh? Sí, porque Sí. así como en Europa y sobre todo eso que dices tú, que en Hispanoamérica sí que tiene seguidores y muy fieles y hay autores muy, muy grandes, en España es como que, no lo sé, no acabamos de entrar. Sí, no acaba de cuajar. Yo, de hecho, tampoco he sido un gran lector de cuentos, pero últimamente me estoy aficionando bastante. Le estoy encontrando el truco, digamos, y me impresiona lo que hacen estos grandes cuentistas, sí, sí. Vale, entonces, ¿qué nos cuentas de esta autora? Pues hoy hablaremos de La habitación de Nona, que es el último de sus libros de relatos, lo escribió en el 2015, y yo creo que es una perfecta introducción a su obra y a su mundo narrativo. De alguna manera están en este libro de relatos las claves de su obra, por lo menos como cuentista. También escribió novela, también escribió teatro, también escribió memorias, incluso biografías, pero fundamentalmente destaca como cuentista, ¿no? Cristina Fernández Cubas nace en 1945 en Arenys de Mar, en el Maresme, en Barcelona, y como he dicho, tiene 79 años, sigue coleando y escribiendo. De hecho, el año pasado, en el 2023, le dieron el Premio Nacional de las Letras a toda su obra. Sí, sí, que es un Y pedazo de por, premio, ¿eh? sí, y por este libro, por La habitación de Nona, le dieron en el Nacional de la Crítica en el 2015 y el Nacional de Narrativa en el 2016. O sea, estamos hablando de un peso pesado de nuestra literatura, Ramón. Sí. Sí, sí. Nació en una familia acomodada, como dijo, en Arenys de Mar, en una... Su padre, creo, era notario, tenían una gran casa frente al mar, tenían jardín, niñera. Estudió Derecho primero en Barcelona y luego Periodismo en la Escuela de Periodismo de Madrid. Se dedicó al principio al periodismo, pero lo dejó pronto. Ella siempre dice que ella no estaba hecha para las fechas de entrega rápidas, ¿no? Que es lo típico en el periodismo, ¿no? Gran viajera, vivió en El Cairo, vivió en Lima, en Buenos Aires, en Berlín, en París. Estaba casada con otro escritor, con Carlos Trías, hermano de Eugenio Trías. Sí, Eugenio Trías, posiblemente después de Ortega y Gasset, Eugenio Trías sea el mejor filósofo español. De mira. hecho, es el único filósofo español al que los alemanes le dieron el premio Nietzsche de filosofía, que es muy prestigioso allí. Sí. Este era hermano, ¿no?, de Carlos Trías, el marido de Cristina Fernández Cubas. Que son un clan los Trías en Que Cataluña. son un clan. Sí, Su sí. padre era un conocido político también, concejal de Barcelona, era una familia importante, sí. Sí, sí, son esto Enviudó. es que es un fenómeno muy curioso que dicen que en mm, Barcelona, en Cataluña, hay como 15 o 20 familias que son las que cortan el bacalao y ya mm, cuando nacen los de la siguiente generación de este al PSOE, este a Convergencia, ahora ya no, ahora Junts, este no sé dónde, este tal, y ya se van, y siempre son los mismos. sí. De hecho, Carlos Trías fue uno de los fundadores de Ciudadanos. ¿Ves?
uno de los que apoyó la formación de Ciudadanos, sí, con Boadella y toda esta gente. Pero murió en el 2007 Carlos Trías, por tanto enviudó Cristina, y tras un duelo de alrededor de 7 años sin escribir, volvió a escribir. En el 2013 publicó una novela, La puerta entreabierta, con seudónimo, Fernanda Cups. Ella se llama Fernández Cubas y el seudónimo era Fernanda Cups. Sí. Y luego escribió en el 2015 el libro del que hablamos hoy, La habitación de Nona, que recibió, como hemos dicho, el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. Okay. A ella siempre le preguntan por sus influencias y siempre nombra a Poe, a Cortázar, a Carson McCullers, pero fundamentalmente nombra a Totó, y Totó era su niñera. Porque ella reivindica siempre que puede la tradición oral, y ella siempre habla de una niñera que tenían, que en aquellos momentos en su casa había muchos cortes de electricidad en aquella época, y la niñera encendía velas, encendía candelabros y les contaba cuentos de miedo a ella y a sus hermanas, ¿no? Como una especie de filandón, ¿no? De reuniones después de la cena alrededor del fuego, en la que los buenos narradores de la familia pues contaban historias, ¿no? Qué bonito era aquello, ¿eh? Ahora no, ahora la gente está con la pantallita. Fantástico. Eso lo están haciendo muy bien. Lo que hablábamos en el último programa de la Escuela de León, Mateo Díez, Aparicio, Llamazares, participaron en una película titulada así, El Finlandón, en el que ellos narraban cuentos de cosecha propia en la película. Sí. Muy interesante la tradición oral y base de la literatura. Ha sido traducida, Cristina, a más de 10 idiomas y casi toda su obra está publicada en tusquets. Y se la considera como una revitalizadora del cuento, ¿no?, en España tras la generación del 50. Por ejemplo, en la generación del 50 sí había grandes cuentistas. Pues, por ejemplo, Ana María Matute o Carmen Martín Gaite, Ignacio Aldecoa, que eran grandes cuentistas. Luego se produjo un vacío y ya empezaron a llenarlo, a revitalizar esta tradición Cristina, Fernández Cubas o Juan Eduardo Zúñiga, por ejemplo, que son grandes cuentistas, ¿no? Y hay una cosa característica, y es lo que más me interesa a mí de esta cuentista y que la hace particular, que sería, digamos, su sello de identidad, su leitmotiv, su poética, como queramos llamarlo, y es una frase corta. La idea de que la realidad no es lo que parece. Y eso ella dice que siempre lo decía Valle Inclán. La realidad no es lo que parece. Sí. Y esta es la simiente de su literatura. Ella dice que si miras la realidad convencional desde el ángulo apropiado, desde el ángulo insólito, el ángulo gótico o el ángulo del terror, tiene un libro de relatos fantástico también titulado así, El ángulo del terror. Entonces dice que si miras esta realidad desde el ángulo del terror, observas en ella unas pequeñas irregularidades, agujeros negros, lo llama ella. Nada excepcional, pero lo suficientemente llamativo para que ingrese en tu conciencia, digamos, de forma sutil, lo turbador, lo extraño, lo siniestro, lo abyecto, lo terrorífico. Claro, ¿de qué se trataría? Pues de abrir literariamente o narrativamente en la realidad una grieta, y en esa grieta aplicas el ojo y empiezas a ver lo poco normal que es la normalidad y lo poco normal que eres tú y tus circunstancias, ¿no? Por tanto, se trata de eso, de en la aparente cotidianidad, entre los objetos cotidianos, las situaciones habituales, descubrir lo insólito, lo turbador, lo extraño, ¿no? Que si te fijas, está lleno de detalles turbadores y siempre, siempre. A poco que se fije, eso es lo que le recomiendo a la gente, siempre vemos esa especie de grieta por la que se puede colar el monstruo. Exacto. Pues ella es una especialista en ver las grietitas por las que se cuela lo monstruoso, ¿no? Eso se hacía tradicionalmente, ¿no?, en la literatura, por ejemplo, en la gótica, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacen? Pues transgrediendo las leyes de la causalidad, subvirtiendo los límites entre el espacio y el tiempo, disolviendo las identidades, el problema del doble siempre está presente ahí en lo gótico, dan entrada en los textos a lo onírico, a lo subconsciente, ¿no? Esos mecanismos tradicionales para hacerlo. Y ella tiene una serie de particularidades que ahora comento y que yo creo que están en este libro, en La habitación de Nona, pero que están en toda su obra cuentística, ¿no? Esta obra, La habitación de Nona, cuenta con 6 relatos de diferentes extensiones, diferentes temáticas, pero que yo creo que comparten entre ellos y con el resto de la obra cuentística una serie de características. Por tanto, hablando de estas características, estamos hablando de este libro de relatos y del resto también, ¿no? Los personajes de Cristina son personajes poco dibujados, digamos escasamente descritos, pero muy ricos, de una vida interior muy rica.
predominan los personajes femeninos, las hermanas, abundan mucho las hermanas en sus libros, los niños, le encanta la mirada infantil y los niños también abundan mucho entre sus personajes. Suelen ser personajes frágiles, angustiados, insatisfechos, obsesionados por algo o por alguien, que dudan de su identidad, que se buscan a sí mismos constantemente. ¿Y en qué ambientes, en qué espacios se suelen mover estos personajes? Pues en espacios cercanos, íntimos, interiores. Predominan en sus cuentos los cuartos, las habitaciones, los altillos, los escondites. Sí. Son espacios simbólicos que son, más que lugares físicos, estados de ánimo, ¿no? Entonces abundan mucho las habitaciones cerradas. Es una escritora de atmósferas y se vale de este tipo de espacios cerrados para ambientar sus cuentos. No hay precisión geográfica, es decir, hay ambigüedad espacial, muchas veces no sabes dónde transcurre el cuento. También hay ambigüedad temporal, los cuentos están generalmente sin datar, no sabes en qué época transcurren, están como suspendidos en el tiempo, como los cuentos clásicos, Ramón, esos que empiezan por érase una vez, o hace mucho tiempo que tratan de suspender en el tiempo, no sabemos cuándo transcurren, ¿no? Pues ella no usa estas fórmulas, pero tras leer sus cuentos tienes esta sensación de que están suspendidos en el tiempo, ¿no? Los narradores que usa mucho la primera persona del singular, aunque también usa a veces la segunda y la tercera. En este colección de relatos usa en una cosa que es muy poco frecuente, que es la primera persona del plural. Hay un cuento en el que las protagonistas son 3 hermanas que hablan usando el nosotras. Es el cuarto cuento, el final de Bárbaro, en la que 3 hermanas usan el nosotras, ¿no? La primera persona del plural, que es poco común, ¿no? Y hoy vamos a aprender un palabra. Siempre me interesa descubrir algún concepto técnico, ¿no? Pues la primera persona del singular, según la crítica, puede ser homodiegética o heterodiegética. Menudo palabra, ¿no? Lo explico rápidamente. La primera persona homodiegética es el narrador que cuenta una historia pero no participa en ella. Y la heterodiegética es la primera persona que hace referencia a un narrador que cuenta la historia. Perdón, la anterior era que participa, y heterodiegético que no participa. Homodiegético, el narrador participa, heterodiegético no participa. Concepto que aprendemos hoy. Eso dentro de la primera Me lo apunto. persona. Apúntatelo. Homodiegético, el narrador narra y participa. Heterodiegético, narra y no participa. Vale. En la historia. El estilo es un estilo aparentemente sencillo, tú lo ves, es claro, pero en realidad está muy medido y es muy muy precioso. Es un estilo, diría yo, luminoso, que contrasta pues con digamos, el motor de su escritura, que sería lo oscuro, lo siniestro o lo extraño, ¿no? Como he dicho antes, es una gran captadora de atmósferas, que es algo que yo creo que es muy difícil de lograr literariamente. Y los temas son los temas universales, ¿no? La soledad, la memoria, la identidad, los celos, la amistad, el amor. En la identidad le fascina a ella mucho el problema del doble, ¿no? El problema de la escisión de personalidad. Sí. Ella siempre estuvo fascinada por los espejos. Recuerda siempre de pequeña cómo se miraba en los espejos de la casa. Permanecía mucho tiempo preguntándose quién sería esa niña que reflejaba el espejo, ¿no? O usa mucho la idea de Borges de enfrentar 2 espejos. Si tú enfrentas 2 espejos, se ve una especie de infinito. Sí. ¿no? Le fascinaba esta metáfora del espejo y cómo aplicarla al desarrollo de la figura del doble en literatura. Por lo tanto, una gran escritora, unos textos inquietantes, unos textos que provocan turbación, la sensación de extrañamiento constante. Y lo que me gusta es que no es al final del cuento cuando lo descubres, sino que muchas veces es al principio. Al principio te transmite esa sensación y luego a lo largo del cuento vas intentando descubrir por qué te transmite esa sensación, y vas averiguándolo a lo largo del cuento, que normalmente se hace al final, una especie de giro final, en el que lo siniestro aparece. No, aquí lo siniestro aparece a la primera de cambio. Pues eso mola. Empiezas a pensar por qué esto es siniestro, por qué tengo la sensación de lo siniestro, ¿no?
muy, muy interesante esta escritora. Vuelve a Ya darnos el para título. acabar, Vuelve a darnos el título. sí, es La habitación de Nona. La habitación de Nona, vale. Sí. Y voy a leer un fragmento porque hoy no está Silvia. Efectivamente. Entonces lo voy a leer yo. No soy lo buen rapsoda ni Pero tengo te la voz de defiendes. Silvia, pero voy a hacer lo que pueda, ¿no? Está extraído del cuarto cuento de esta compilación de cuentos y dice así. En la noche perfecta tuvo que darse algo, un detalle, un gesto, una palabra, que no acabara de encajar en el conjunto, una nota discordante, un leve chirrido, cierta inconveniencia tal vez que exultantes como estamos nos empeñamos en ignorar, y afloró por la noche, disfrazada de insomnio, camuflada, ¿no? Aquí se muestra muy bien esta idea de que de repente se abre una grieta y aparece una nota discordante, un leve chirrido, que nos pone sobre aviso de que algo extraño ha ocurrido o está a punto de ocurrir. Fantástica literatura, Ramón. Y cuentitos se leen en nada. Cuentitos que en un cuartito de hora los has leído. Pues tengo que recuperar esa tradición del cuento, que yo de pequeñito sí que leía, Sí. pues, por supuesto, a Poe, y luego un autor belga que siempre me ha encantado y que también tiene una serie de cuentos que siempre flota la presencia fantasmagórica de entes, que es Jean Rey, R-A-Y, y Jean como Juan, Jean Rey. Y luego, ¿quién más había por ahí de cuentos que me solían gustar? Ah, sí, Villiers de l'Isle-Adams, que tenía los cuentos crueles, no sé si los has Los leído. cuentos crueles, sí. Que son muy buenos, que hay uno que solo tiene una página, prácticamente un folio y medio, que es que hay un gran desfile militar, la muchedumbre está ahí ardorosa aplaudiendo y a tope el desfile, pasa la bandera, pero hay uno que no se levanta, hay uno del público que no se levanta, la muchedumbre ruge, se enfada, lo coge y lo descuartiza, y descubren que es que era un mutilado de la última guerra, y no se podía levantar por eso. Y dices, como cuento cruel no está nada mal. Sí. Espera, Son cuentos muy interesantes. La gente, claro, tiene la idea de los cuentos infantiles. Cuando alguien dices, soy cuentista, dicen, cuentos para niños. No. De hecho, cuentos realmente perturbadores para adultos, claro. De hecho, la vertiente que tiene Roald Dahl Sí. para adultos es alucinante y utilizó muchos de sus cuentos Alfred Hitchcock para hacer la serie que hacía y luego otras tipo La dimensión desconocida, etcétera. Pero hay una autora que a mí me llama mucho la atención, que no sé si no la has leído, Bruno, te lo recomiendo, que se llama Shirley Jackson, que ella tiene una novela que para Stephen King siempre habla de ella como la gran novela de fantasmas, que se llama La maldición de Hill House, y tiene una serie de cuentos muy, muy sórdidos y muy perturbadores, y en concreto hay uno que a punto estuvo de costarle la carrera porque hubo mucho revuelo, que se llama La lotería. No sé si lo conocéis. Eso, si buscáis en Google la lotería... Conozco a la autora, pero no la he leído. Si en Google buscáis, porque creo que en Zenda Libros me parece que está el relato completo. Si buscáis La lotería, Shirley Jackson, es un relato muy pequeñito. ¿Y qué pasa? Es impactante. ¿Por qué casi le cuesta la carrera? Porque la gente no estaba preparada, porque hablaba de una sordidez en un pueblo idílico y bueno, ¿de qué va la historia? La historia va de en un pueblo que hay una fiesta, que hay un boleto de lotería, que están rifando algo y hasta aquí puedo leer, es que todo el relato se basa... a matar todos? Si no pasa nada está muy bien. Que no soy como tú, que no lo voy a hacer, pero además como se puede acceder a él, que cualquiera que lo quiera buscar, que busque Shirley Jackson y La lotería, y me interesaría mucho que se lo leyera Bruno. A ti te encantará, Ramón, es muy sórdido. Bruno, que sepas que ya tienes categoría de leyenda entre la gente de la FNAC. No me digas. Sí, el otro día me dijeron, no, Bruno es una leyenda. No me digas. Sí, el jefe de comunicación nuevo que tienen, que lleva unos meses, que era muy majo, le hablé de ti, por supuesto, y me dijo, no, tengo unas ganas de conocerle porque todos me hablan maravillas, y vamos, tiene categoría de leyenda. Eres leyenda, Pues, Bruno. No lo conozco. Sí, me lo dijo, que aunque no habéis tenido ocasión, sí. Sí, se ha incorporado recientemente y aún no lo conozco, al estar de baja. Pues Bruno, cuídate muchísimo y nada, seguimos hablando, ¿de acuerdo? De acuerdo, nos vemos, chicos. Un abrazo. Venga, un abrazo muy fuerte.